del país. En Querétaro también hubo esta marcha en la que pues la gente salió a pedir que se cumpla la Constitución, la ley es la ley, que se cumpla obviamente con estos ordenamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de las majaderías que también y groserías y bueno, atropellos, salvo tu mejor opinión, han perpetrado en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querido Poncho. Aurelio y amigos del auditorio, lo hemos platicado aquí. Mira, el derecho, una definición tradicional es que es el conjunto de normas que regulan la conducta de los seres humanos en la sociedad, ¿ok? El derecho se plasma en un documento supremo que es la Constitución Política, en este caso, de los Estados Unidos mexicanos. Constitución que después de una evolución en 1800, bueno, primero desde las leyes, las 7 partidas, las Cortes de Cádiz, y la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la de 1857, llegó al documento que hoy conocemos, que tiene como base la Constitución de 1917, que para orgullo de los mexicanos, el pueblo de México, un Congreso Constituyente de diputados, en ese último momento, encabezados por Venustiano Carranza, firmó para darle un rostro a esta República Mexicana, a este país que se llama Estados Unidos Mexicanos, es el nombre oficial. Esta Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. De acuerdo. La parte dogmática se refiere a nuestros derechos humanos, a nuestras entonces llamadas garantías individuales, a nuestros derechos fundamentales. Ahora son derechos fundamentales, sí. Que semánticamente cambia, pero el fondo es lo mismo. En este orden de ideas, tenemos también la parte la parte orgánica, que habla de las estructuras que le dan rostro al gobierno y a la implementación del derecho en este país. Como tú lo sabes, los diputados y los senadores escriben los textos legales, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia aplican e interpretan esas leyes escritas, y el Poder Ejecutivo solo obedece a los otros dos poderes. Esas disposiciones legales. Es un sistema que llamaban de frenos y contrapesos. Ningún poder es más importante que otro, pero hay mucha gente, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, que piensa que el poder más importante es el Poder Ejecutivo, y perdón, no. Pero es que dice Supremo Poder Ejecutivo. No, aquí no tenemos ningún rey, ni tenemos ningún Supremo Poder Ejecutivo. Aquí tenemos una persona electa por el pueblo que en 6 años se va, aunque haga el mejor de sus esfuerzos por un maximato, por reelegirse indirectamente, todos han hecho ese esfuerzo. Mira, todos los presidentes han de alguna manera tratado de incidir para dejar a lo que llaman su delfín, ¿verdad? Sí. Pues no ha pasado. Finalmente, cuando llega el nuevo, ya mi amigo ya me puso, se acabó la lealtad, y el responsable frente a la historia va a ser el nuevo presidente. Ahora, vamos al tema de la marcha. Ya lo hemos platicado. El Poder Ejecutivo, que se siente en este momento el superpoder, pero no está por encima de los otros dos poderes. Creo que no. ¿Son iguales? Claro. Nada más que dos poderes son colegiados, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que tienen varios integrantes. Sí, claro. Hay 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia. Pero no es un invento de la Constitución, de unas minorías, de un grupo rapaz que pretendió consolidar o constituir una Constitución para dominar este país, este estado. Pues este país desde 1917 ha tenido rostro, ha venido evolucionando, ha evolucionado incluso en su estructura orgánica, ya lo hemos dicho aquí, no solo en división de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que antes recaían sobre un virrey o sobre un dictador o sobre un caudilla, no. Ahora tenemos un Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos constitucionalmente autónomos que amplían el espectro de frenos y contrapesos, instituciones que le dan rostro y solidez a este país, que tienen errores, muchísimos, miles, que hay corrupción, sí hay, pero no se trata de destruir la institución para acabar con la corrupción. Es como cuando tienes voy a poner un ejemplo, por favor, un enfermo de gripa, pues lo mato para que se le quite la gripa. Pues no, perdóname, vas a buscar curar
curar tienes gangrena en un dedo y le cortas una pierna. Bueno, tienes gangrena en un dedo y le cortas una pierna, es un exceso. Lo mismo aquí, no puedes desaparecer. Limitar exceso. No puedes desaparecer la Suprema Corte. Y justo a eso se refería Aurelio Peña, amigos del auditorio, la marcha de ayer. En la marcha de ayer se ejercen a ver, las marchas no resuelven per se nada, porque no son tribunales, pero es una expresión. Pero son expresiones popular, que nos permiten ejercer. Fíjate, nada más se me ocurre el artículo 6º constitucional, que se refiere, como bien lo sabes, a la libertad de expresión. El artículo 9º constitucional y el artículo 11º constitucional, que se refieren a la libertad de asociación, a la libertad de tránsito. ¿Sale? Fíjate, nomás ahí estás ejerciendo derechos fundamentales al asistir a una marcha y eres escuchado. Afortunadamente, bueno, el titular del Ejecutivo no ha reprimido esas marchas, cosa que la verdad destaco como algo interesante, aunque ayer había algunos esquirolitos que parece que se dieron de coscorrones, sí, pues sí llegaron a las puertas de la Suprema Corte, ahí pues hubo se enfrentaron, tuvieron que llegar los granaderos, en fin, hubo cocolazos. Afortunadamente no ha habido represión a las manifestaciones en ejercicio de esta bendita, y lo hemos dicho muchas veces, y fabulosa prerrogativa que es la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos. Aquí podemos decir en el micrófono lo que queramos y nadie nos va a meter a la cárcel y nos va a fusilar, ¿no? Ahora, la ley no se toca, la ley es la ley, eran las consignas, pues los claro, a ver, sentidos de la gente. El derecho se plasma en la Constitución y las leyes secundarias son la expresión escrita, el instructivo de cómo comportarnos en la sociedad. La ley es la ley, nada ni nadie por encima de la ley, lo han dicho mil veces, pero significa filósofos. Que no hubo una persona que se sentó a hacer la ley y aquí está la ley, porque entonces sería un imperio. No, claro, a ver, la soberanía recae en el pueblo, y el pueblo a través de sus diputados y un Congreso constituyente convocado en última representativo, instancia. Claro. Alfonso. A ver, un presidente electo por el pueblo convoca un Congreso Constituyente, el Congreso Constituyente vota el texto, lo escribe, lo discute. Ahí está en el Archivo Histórico de Querétaro, ahí en Madero 70. Sí. Hay que echarle un ojo luego al diario de generaciones y visiones. Sí, y ha tenido mucha evolución. O sea, la Constitución se ha modificado, se ha ido ajustando, esta Constitución flexible que es la mexicana, a nuestra historia y a nuestros tiempos y a nuestro entorno. Vamos, corrígeme, 400 o 700 reformas que se han... Contando las de la semana pasada. Sí. ¿Sabes qué? Es que ya son muchísimas reformas. Y que por eso la verdad, no a lo que era el texto original de la Constitución. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Una parte dogmática que nos habla de los artículos 1 al 29, de lo que son los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, en su interpretación, en su aplicación, pueden tener variables, pero siempre serán reconocidos. ¿Por qué? Porque los tenemos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Sí, claro. Todas las personas gozamos de la protección de nuestra Constitución, y para eso, bueno, están los juzgados, está la Suprema Corte, está la Constitución. Nos quedan 2 minutos, Alfonso Poncho Rodríguez, pero no la Corte no ha jugado las contras al presidente López Obrador, no le ha jugado la contra, le ha servido a yo te estoy preguntando, y otros intereses de otros grupos en contra del presidente López Obrador. No, eso es lo que el señor en sus discursos, lo que sea, en las mañanas, ha tratado de expresar. Él ha querido modificar a su gusto el texto constitucional y adaptar las leyes a legislar. Él ha querido legislar a su gusto, convicción, conveniencia, idiosincrasia doctrinal, marxistoide, mal entendida.
Eso es lo que él ha querido hacer. Pero otra cosa es la defensa que hacen los ministros de la Constitución al no integrar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, porque policía es policía, Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas, ya lo dijimos aquí. Sí, por ejemplo. Claro. No modificar el texto constitucional para que eso se convirtiera en ley suprema, y bueno, muchas otras reformas. Se controla el Poder Ejecutivo, se controla el Poder Legislativo también. A ver, es que es un sistema de frenos y contrapesos. Ahora si el legislativo escribe una ley sin seguir el instructivo que marca la Constitución, hay una acción de inconstitucionalidad, claro, o una controversia constitucional que los ministros de la Corte... Claro, es como cuando Saldívar a propuesta del señor López lo querían prorrogar más allá de 4 años en el mandato al frente de la presidencia de la Suprema Corte. Y obvio que los ministros votaron a favor del texto constitucional que establecía que nadie durará más de 4 años en el encargo como presidente de la Corte. Todo tiene una razón de ser, y es que nadie acumule de una manera absoluta y arbitraria el poder. Bueno, el tema da para mucho, pero me están pidiendo también si podemos después, en otro momento, hablar de las expropiaciones y de estos decretos que el presidente también se ha establecido por parte del gobierno federal, por ejemplo, para que información, lo que pasó hace 2 meses en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, quede restringido por seguridad nacional hasta dentro de 6 años. El no revelar la información de por qué no hicieron su trabajo, pues obviamente que es inconstitucional, y los ministros están votando eso en contra, porque el texto constitucional habla de transparencia. La opacidad es en contra, está totalmente en contra del espíritu de la Constitución, que es popular. Tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobernantes, en qué gastan nuestro dinero. El espíritu de la Constitución también es representativo. Por supuesto, a ver, ¿por qué nuestros representantes no nos quieren rendir cuentas? En una democracia la rendición de cuentas es fundamental. Y podríamos hablar de muchas otras cosas. Las expropiaciones tienen una condicionante. A ver. La utilidad pública. La utilidad pública. Si yo expropio, así como dice en ese video tan asqueroso y tan horrible del naco de Hugo Chávez, que decía, exprópiese. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Qué desagradable? Bueno, pues más o menos por ahí hay un loquito que quiere hacer lo mismo, y eso no está bien. Ya tendremos ocasión de hablar de todo con la Constitución en la mano, Yello. Con la Constitución en la mano yo no voy a inventar nada. Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en este país. Tuvo que indemnizar. López Mateos, la industria eléctrica. Y tuvieron que indemnizar a las compañías pero había que eran propietarias. Había público. Había utilidad pública, pero mediante, en ese momento, la indemnización. Que la compañía de Luz y Fuerza, pues, todavía hasta hace poquito sellamos indemnizando. No, bueno. Y bueno, Petróleos Mexicanos, en el sexenio pasado de Peña, se abre un poco a la inversión privada. En el tema de las empresas ferroviarias. Y la petroquímica secundaria, y bueno, ha habido apertura a la inversión privada, porque también, ojo, el gobierno no puede administrar y controlar todo. El gobierno debe gobernar. Los empresarios deben hacer empresa y generar riqueza. El gobierno no es para generar. No, pero tengo el ejército, ahí está el ejército. El ejército se puede hacer cargo de eso, ¿no? Para que funcionen bien las cosas, como Mexicana. Eso dicen, y yo me pregunto, cuando el ejército se haga cargo de todo eso, ¿quién va a defender a nuestra patria? Así como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Perdón, todos tenemos una tarea definida, y eso ha funcionado no solo en México, sino en todo el planeta. Bueno, el ejército a los cuarteles, la policía a las calles a prevenir el delito, los empresarios a las empresas, y los gobernantes a gobernar el tiempo que les demos chance con nuestro voto. También, otro tema, que se elijan popularmente los ministros. Pero qué tontería, perdón, pero qué tontería. Poncho, el tiempo se está terminando. ¿A quién responderían los ministros? ¿A su partido o al pueblo que les eligió? O al pueblo. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos saber de ti? 442-274-2518, 442-274-2518. Mi despacho es de Forest, y estamos pues aquí contestando por WhatsApp las preguntas que nos hagan. No me marquen, escríbanme, porque si me marcan no contesto. Bueno, Poncho Rodríguez, como siempre, muchas gracias, mi querido amigo. Hasta pronto, hermano. Que tengas buen día. Son las 8:06, 8:06. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Volvemos, regresamos enseguida.
107.